Buenos días, habitantes de la oscuridad, su viejo amigo ha vuelto con algunas historias de terror. La verdad pensé en varias ideas para el canal pero todas me sonaba estúpidas, por eso decidí volver a lo clásico de traer unas historias de terror. El olor nauseabundo no se marcharía jamás, mi nariz estaba irritada de tanto cubrirla con pañuelos aromatizados. Desde que nos mudamos hace un mes a esta casa, mi marido y yo habíamos vivido una secuencia de sucesos extraños. Para mí, el más constante es este pestilente aroma y aún más aterrador, los ruidos provenientes del sótano. Siempre he sido en extremis temerosa, nunca me ha gustado descubrir por mí misma los misteriosos sonidos que algunas viejas casas emiten, de niña ocultaba mi humanidad bajo las sábanas hasta el amanecer, eso me daba la certidumbre, de al menos, pasar desapercibida ante el ojo sobrenatural o la presencia de un profesional de lo ajeno. Cuando me casé con mi esposo, Donald McAllister, nos mudamos a una pequeña casa en Long Island, las primeras semanas fueron una hermosa novela de Barbara Cartland. Qué placentero era dormir por las noches bajo la protección de mi hombre, deja de temer a la oscuridad y a los miedos que la imaginación crea en la madrugada, los simples y pequeños crujidos de las paredes de madera, dejaron de ser una preocupación para mí, con Donald me sentía segura. Mi carácter temeroso y sumiso hizo de nuestra relación un balance perfecto, pues su mal genio difícilmente encontraba en mí un eco conflictivo. Vivimos los últimos 5 años en esa ciudad, hasta que la tranquilidad de nuestra zona cambió. Agentes policiales habían encontrado en las ciénagas del distrito, el descompuesto cadáver de una estudiante de secundaria, había sido estrangulada y violada en múltiples ocasiones. Este suceso fue el inicio de una seguidilla de asesinatos indiscriminados. El temor fue en aumento y la desconfianza se fincó entre los habitantes de la ciudad. Teníamos miedo de salir, no existían posibles pistas para dar con el asesino. Mi horror fue percibido por Donald, quien propuso como medida tranquilizadora mudarnos de ciudad, pues sabía en demasía de mi carácter nervioso. Yo, con más dudas por no molestar su comodidad, terminé aceptando ante su insistencia, por lo que en los próximos días nos trasladamos a Keynes. En Keynes, Donald se interesó por una casona antigua, hecha con acabados complejos y vitrales tipo gótico. La atmósfera fúnebre de la casa le atrajo, parecía absorbido por el inmueble, pero lo que más llamó su atención fue el sótano. Para ingresar a él, había que salir al jardín trasero, el umbral de este eran un par de puertas de madera que daban acceso a unas escaleras inclinadas, mismas que te trasladaban por debajo de la casa. Yo, fiel a mi forma de ser, expuse a mi marido mi negativa de visitar esa parte del inmueble. Siempre he asociado a los sótanos con guaridas de espíritus longevos y demonios de viejos ritos. Donald comprendía y me deslindaba del proceso de limpieza ahí, cosa que él asumiría después de una semana de asear nuestra nueva residencia. Noté que pasamos por alto alguna parte del hogar, pues un olor despreciable y rancio se colaba por mis fosas nasales. Lo más curioso en este punto de la anécdota, era que mi esposo no percibía tal olor, solo yo me asqueaba con la pestilencia que despedía las entrañas de la casona. Al día siguiente, aprovechando que Donald se marchaba a trabajar, volví a limpiarlo todo. La trabajosa tarea parecía dar frutos, pues el fortísimo olor a detergente y jabones frutales opacaba la peste. Sin embargo, ese hedor parecía no marcharse del todo. Levantaba mi nariz como sabueso tratando de buscar el origen de tan desgraciado olor, pero lo hacía mal. La peste brotaba de entre las diminutas hendiduras que se formaban en las maderas del suelo, provenía del sótano. Me sentía temerosa de bajar y asear, sin embargo tomé fuerzas para coger mis artículos de limpieza y cumplir con la tarea que mi marido de seguro había olvidado hacer. Cuando un sonido me desalentó, un lamento emergía desde el suelo, iba de menos a más, su gutural sonido hizo darme escalofríos en la espalda. Solté los detergentes y escobas para refugiarme en el cuarto. No estaba loca, estaba segura de lo que había oído. No salí de mi alcoba durante todo el día, esperé paciente la llegada de mi esposo hasta el anochecer. A su arribo, él me encontraba sentada y temblando sobre la cama, le expliqué lo sucedido, y decidió echar un vistazo. Le pedí que no fuera, que era peligroso, pero él estaba determinado. Siempre escéptico de las causas sobrenaturales, decidió salir de la casa y bajar al sótano. Mientras Donald regresaba yo rezaba para que todo estuviera bien. Mis temores de que algo oculto se resguardase ahí, me ponían inquieta. Mi marido ya había tardado, y me devoraba la ansiedad.
Cuando a punto estuve de poner un pie fuera de la cama, él regresaba de entre las sombras, me pedía calma, me explicaba que no había nada extraño, el olor no lo percibió pero me prometía que revisaría en las tuberías que sobresalen de las paredes del sótano, tal vez alguna rata muerta se alojaba ahí. Del lamento, no volvimos a hablar, serían mis nervios. La peste desapareció a los días siguientes, me sentía en calma nuevamente, las noticias lejanas de los asesinatos de Long Island se iban difuminando, me desconectaba de cualquier nota roja en los medios locales. Todo volvía a la normalidad. Hasta hoy. La peste me despertó esta noche, el olor a sudor agrio y cloaca me sustraía violentamente de mis sueños, me llevaba las manos a la boca, daba amagos de vómito, cubría mi nariz con un pañuelo que siempre cargaba para mis alergias, volteaba a ver a Donald, él dormía profundamente, con una calma asombrosa, ausente de los terribles olores. La locura volvía a mí, el sucio y despreciable olor aumentaba, sentía como el hedor ascendía del suelo a las paredes, y ahí, en ese maldito momento, un nuevo lamento emergía, retumbaba con fuerza, como si el infierno se abriera para dejar escapar sonoro alarido, me quedé inmóvil, esperando que todo fuera producto de mi agotada imaginación. Supe que era verdad al oír estridentes y diversos ruidos que provenían desde abajo, golpes a las paredes, y pequeños sollozos. Era como si un alma se lamentara y clamara por la paz de su descanso, sentí como mi corazón se aceleraba a causa del temor, traté de despertar a Donald pero este no regresaba de su sueño. Mientras que el olor y los ruidos se intensificaban, mis nervios se crisparon al escuchar ruidos fortísimos, un golpeteo intenso sobre las puertas del sótano, fue ahí que mi esposo se enderezó, sus ojos impregnados de asombro me volteaban a ver, no dando crédito a lo que oía. Rápidamente se ponía los pantalones mientras me exigía guardar silencio, bajaría a revisar lo que sucedía, le rogué que no lo hiciera, que permaneciera conmigo, fue inútil, me abrumé al verlo salir por la puerta y perderse en la oscuridad, segundos después, decidí ir tras de él, mientras avanzaba con pies descalzos, escuchaba como del suelo nacían nuevos lamentos, voces torturadas se elevaban como fantasmas. Salí de la casa para dirigirme al sótano, al llegar patio trasero, podía ver totalmente abierto las puertas que conduce a la parte subterránea, los gritos habían cesado, ahora se escuchaba un débil lamento, temí por Donald. El nauseabundo olor seguía impregnado en el aire, me acerqué con pasos temerosos, llamaba a mi esposo por su nombre sin recibir respuesta, una vez parada sobre la entrada, dudé en bajar, pisaba desconfiadamente los escalones de concreto, los sentía fríos bajo las desnudas plantas de mis pies, pisaba una sustancia líquida y espesa sin poder atinar a decirles qué era, desconocía en dónde se encontraba el interruptor de electricidad, recuerden que era la primera vez que me adentraba ahí. El olor se intensificaba, tosía violentamente, porque pese a que cubría mi boca y nariz, el olor era demasiado penetrante, que hacía a mis ojos lagrimar. Buscaba a tientas la cadena del bombillo, intentaba no tropezarme, infame sorpresa la mía cuando por fin pude encontrarlo, en un clic, el foco iluminó un infierno ante mis ojos. Cuerpos mutilados y colgados del techo del sótano bailaban entre las sombras, instrumentos de tortura, sierra, serruchos, látigos, pinzas, aplastacabezas, grilletes, unecúleo, capuchas, etc. Sangre seca en las paredes, pegadas sobre ellas, recortes de periódico con fotos de numerosas víctimas desaparecidas, viseras dispersas en el suelo. La débil luz amarillenta del sótano se bamboleaba lentamente, dándole colores opacos a tan siniestras imágenes, un nuevo lamento reptaba en el piso de la guarida, lo que quedaba de un hombre se arrastraba lentamente con un solo brazo, dejando tras de él un camino de sangre, emitía un lamento apenas audible. Grité horrorizada al ver tan espeluznante imagen. Mi esposo cerró las puertas del sótano detrás de mí, dejando entrar el aire frío de la madrugada, esa sería la última ráfaga helada que sentiría mi pálida piel, misma piel que en instantes sería despellejada, justo antes de convertirme en un cadáver colgante del sótano de los horrores del asesino de Long Island. Oscar era un adolescente que disfrutaba tanto del cine como de las historias de terror y fantasmas. Él y sus dos amigos solían visitar casas embrujadas acompañados de sus cámaras, sus celulares para captar psicofonías y un perro que era de Oscar. Ellos siempre grababan todas sus expediciones y las subían a su canal de YouTube. Un día, cuando se reunieron para preguntar de puerta en puerta para tener alguna información de alguna casa abandonada, al segundo intento se toparon con alguien que sí sabía sobre un lugar abandonado
abandonado, el anciano de al menos unos 80 años, les habló de un hospital psiquiátrico que había a unas calles del lugar, les advirtió que tuvieran cuidado puesto que dicho hospital llevaba abandonado casi 2 décadas. Nadie sabe porque nadie sabe qué pasaba ahí dentro ni qué pasó con la gente de ahí, porque nunca más se volvió a ver a nadie salir ni entrar en ese lugar. ¿Quién sabe lo que pudiera pasar dentro?, continuó el anciano. Advirtió tanto del peligro de derrumbe como de cualquier persona con malas intenciones que pueda haber ahí dentro. Por supuesto eso no los detendría, es más, eso les daba cada vez más ganas de ir. Los chicos sin pensarlo 2 veces fueron hasta el hospital, esperaron a que fuese de noche y con el equipo paranormal comenzaron su expedición. Llegaron a la puerta, una grande y de madera muy sólida, ni siquiera sabían cómo abrirla. Hasta que a Lucas, uno de los 3 chicos, se le ocurrió buscar alguna ventana rota, pues el recinto llevaba casi 2 décadas abandonado y era bastante probable que una de tantas ventanas estuviera abierta. Efectivamente una de las ventanas estaba rota. Oscar tomó al su perro y lo metió dentro con cuidado, luego entró él y los demás, ya adentro encendieron sus cámaras como era costumbre, a grabar mientras caminaban por el recinto. Como ellos siempre grababan en casas y nunca en un recinto tan grande, decidieron separarse para poder grabar todo el lugar. Lucas, mientras hablaba a la cámara y contaba sus sensaciones, escuchó un ruido proveniente del 2.º piso, subió rápidamente y siguió hablando a la cámara y mirando lo que había provocado el ruido. Por otro lado se encontraba Oscar, quien con su perrito fueron a investigar el sótano. Todo era relativamente normal en comparación a otras expediciones que habían hecho, hasta que un grito de Mario, el tercer chico, alarmó a Oscar y a Lucas, quienes al momento de escuchar semejante grito desgarrador hablaron por sus radios para preguntar qué había pasado. Mario, con una voz temblorosa y al borde del llanto, contestó, llenando de insultos a Oscar acusándolo de haberlo asustado. Dijo que una criatura se le acercó corriendo y gritando, obligándolo con el corazón en la mano a salir como pudo de ahí. Dijo que al revisar la cámara pudo ver que se trataba de Oscar, quien al escuchar esto dijo, es imposible que haya sido yo porque estoy aún en el sótano. Un silencio escalofriante quedó entre los 3 chicos. Pues yo no volveré a entrar, dijo Mario. La noche seguía y Lucas y Oscar seguían por lugares separados buscando captar alguna evidencia paranormal. Oscar estaba en una planta más abajo del sótano que encontró rondando por el frío y húmedo sótano. Él estaba muy entretenido entrando a cuanta habitación se encontraba por delante cuando sin darse cuenta apareció Lucas, pero no tenía su cámara, lo que le llamó particularmente la atención, pero un detalle que lo sorprendió más fue la rapidez con la que bajó al sótano desde el 2.º piso, y que este estaba sin su cámara. Él nunca deja su cámara, pensó Oscar y preguntó, «Hey Lucas, ¿y tu cámara?». Este se le quedó mirando como por 5 segundos y respondió, «O la dejé afuera con Mario». Oscar se quedó pensando y decidió que dudar de su amigo era una tontería y que quizá el ambiente hacía que su mente le jugara en contra. Siguió caminando y grabando junto a Lucas, pero este no hablaba. Oscar decidió seguir con lo suyo y no prestarle atención a Lucas porque quizá solo estaba asustado. La noche seguía, Oscar y Lucas habían subido de nuevo al 2.º piso para terminar su expedición, cuando Lucas dice, «Hey, cuando subí a grabar vi un dormitorio lleno de sangre, mejor vamos a grabar allá, tendremos buenas tomas del lugar». Oscar se entusiasmó y dijo claro, y siguieron caminando. Al cabo de 5 minutos recorriendo los escalofriantes pasillos del hospital, llegaron por fin a la habitación que supuestamente estaba llena de sangre, y Oscar pudo notar el olor a cadáver en descomposición que estaba impregnado en aquella habitación. De repente Lucas cierra la puerta y dice, «Mira, prepararé todo para sacar fotografías, solo déjame buscar algo en aquella bodega». Abrió una pequeña puerta que estaba en una de las paredes bañadas en sangre de la habitación, entró y cerró la puerta. Oscar se quedó esperando cuando de repente lo llamaron a su radio. Era Mario, quien con una voz temblorosa le pregunta, «¿Qué estás haciendo aún ahí dentro?». A lo que Oscar responde, «Estoy en la habitación del final del pasillo del 2.º piso». Mario guarda unos segundos de silencio y pregunta, «¿Y qué haces ahí?». A lo que Oscar le responde emocionado, «Estoy con Lucas, vamos a sacar unas fotos en la habitación, ya vamos para allá». Mario se queda un rato en silencio y dice con la voz temblorosa a punto de llorar, «Amigo, sal de ahí lo antes posible». Oscar se lo toma con humor puesto que a sus amigos les gustaba hacerse bromas entre ellos, cuando de pronto su perro comenzó a llorar y a tirar de la correa. Entonces Oscar preguntó con una voz burlona, «¿Por qué tendría que salir? Estamos bien yo y Lucas aquí». Y Mario responde, «Amigo, asómate por la ventana».
Oscar se asomó por la ventana y quedó paralizado, viendo con terror que Mario estaba parado afuera con Lucas moviendo las manos en señal de advertencia, mientras que Mario le decía por el radio que saliera de ahí cuanto antes. De pronto la pequeña puerta donde había entrado esa cosa, que era igual a Lucas, comenzó a abrirse lentamente y el perro de Oscar comenzó a ladrar. Una sensación de desesperación y terror recorría cada músculo de Oscar. Tomó con fuerzas la correa de su perro, corrió hacia la puerta y salió corriendo mientras oía como aquella cosa corría detrás de él. Llegó a aquella ventana por la que entraron, estaba sacando a su perro cuando se dio cuenta que ese monstruo o lo que sea que fuese había entrado en la habitación y se aproximaba hacia él. Oscar se asustó mucho y salió de un salto y comenzó a correr y a llorar cuando lo agarraron del brazo. Era Mario y Lucas quienes lo abrazaron llorando y agradeciendo que estuviera bien y pidiéndole que mantuviera la calma. Oscar estaba muy agitado pero a la vez aliviado de haber podido salir de ahí con vida. Comenzaba a amanecer y los tres chicos decidieron irse a sus casas. Aquellos chicos prometieron no hablar nunca más del tema y dejar de hacer expediciones paranormales. Anochecía, eran las 6:30 de la tarde, mientras manejaba solo sobre una de las carreteras más desoladas de un lugar que no quiero especificar. Escuchaba música a todo volumen mientras disfrutaba del camino rodeado de un hermoso y poco denso bosque, el cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no puedo describir, ya que estaba alejado de la civilización y por ende, en armonía con los paisajes de otoño en completa y tranquila soledad. Lo importante no es a dónde ni por qué viajaba, lo importante es lo que pasó durante el viaje, cosa que me marcó profundamente y que me perseguirá por el resto de mi vida. Todo marchaba bien, pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez más en las montañas a lo lejos, trayendo consigo una oscuridad que me relajaba conforme se intensificaba. Hay que aclarar que el pueblo más cercano estaba a casi 4 horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa en la que debía preocuparme era de no quedarme sin gasolina, asunto que afortunadamente tenía cubierto. En eso de las 8 de la noche, me percaté de que pasaba por un lugar con mucha neblina, así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante, ya que odio conducir de noche y con neblina, pues no tengo muy buena vista que digamos. Por razones que consideré normales, comencé a tener una sensación de intranquilidad que poco a poco iba aumentando, no me sentía seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el carro en la orilla de la carretera y revisar Google Maps para ver cuánto me faltaba para llegar a mi destino y así ver si me convenía llegar o hospedarme en un hotel en el pueblo más cercano, pues temía que en todo el camino hubiera niebla o peor aún, que lloviera. Después de una profunda pero rápida reflexión sentado en mi coche en medio de la nada, decidí continuar y ver si la niebla continuaba hasta llegar al pueblo. De ser así me quedaría a dormir en un hotel y continuaría hasta el amanecer. A pesar de que mis nervios parecían disminuir, ya que me acostumbraba a la propia niebla, tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento, al mismo tiempo que mis ganas de orinar se intensificaban, y la vibración del carro no me ayudaba nada, hasta el punto de orinarme, parar el carro y bajarme a vaciar la vejiga sobre una piedra gigante que estaba al borde de la carretera. Lo malo es que al bajarme del carro automáticamente me sentí todo lo contrario a seguro, así que me empeñé en realizar esta tarea lo más rápido posible, pues temía que fuera a haber animales salvajes cerca, aparte que mi campo de visión era corto. Mis temores comenzaron a volverse realidad, ya que mientras orinaba comencé a sentirme observado desde uno de los árboles que se hallaba a pocos metros de mí. Al principio hubiera relacionado la sensación de ser observado con mi paranoia, lo que quería decir que no era nada ni nadie, de no ser porque juraría haber escuchado una débil e intangible voz que vino de ese árbol y que inmediatamente me paralizó, al tiempo en que se me erizó la piel. Como pude corrí al auto, abrí la guantera y saqué una linterna. Ya con la linterna encendida apunté hacia el árbol y para mi sorpresa no vi nada. Intentaba calmarme buscando cualquier posible explicación lógica a esa voz que claramente oí y me paralizó. Tal vez fue el miedo de sentirme observado lo que hizo que oyera algo que realmente no estaba ahí, o tal vez fue un animal lo que provocó ese ruido que percibí como una voz, no sé, pero si de algo estoy seguro es que lo sentí tan real que me hizo correr hasta el auto y prepararme para lo peor en caso de que hubiera alguien ahí. Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme el cierre, subirme al auto y continuar con mi camino, no sin antes ponerle seguro a las puertas.
Tenía la esperanza de que al oír música dejara de pensar en tan terrible experiencia, pero esto no ayudaba mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada y sentía náuseas de tan solo pensar en la posibilidad de que algo realmente me acechó mientras hacía del baño. Algo desconocido. Intenté otra cosa, poner la radio en algún programa nocturno para distraerme de mis pensamientos. Lamentablemente me encontraba en un lugar donde la señal no era muy buena, por lo que me resultó difícil sintonizar una estación que no se oyera con interferencia. Al final lo logré y pude centrarme en el programa más que en cualquier otra cosa. Volvía a sentirme tranquilo y seguro, esto me ayudaba a pensar con más claridad y analizar mejor la situación a la que me había enfrentado. Aún así, preferí no pensar más en eso hasta llegar a la ciudad. Apenas eran las 9:30 de la noche, la niebla continuaba, pero eso ya no me importaba tanto después de la desagradable experiencia a la que me había sometido. Lo que sí me extrañó fue que empecé a sentir frío, un frío que aumentaba cada vez más y que me incomodaba, ya que tenía todas las ventanas del auto cerradas y un suéter que me hacía sentir calor en momentos, pero de un segundo a otro ya sentía el ambiente helado, así que miré el termómetro del auto. Vaya sorpresa que me llevé cuando vi que este marcaba 21 grados Celsius, aun cuando yo me sentía a 10. Al final simplemente pensé que era debido al susto que me había llevado hace un momento, por lo que traté de ignorar esa sensación. Igualmente comencé a sentir hambre, por lo que busqué una estación de gas en donde parar para comprar algo de comer y un café para aguantar al menos hasta llegar al pueblo. Me costó un poco, pero pude encontrar una estación pequeña e iluminada al lado del camino, por lo que me estacioné afuera de la tienda de conveniencia y me adentré en busca de algo de comida. Al principio me dio la impresión de que estaba sola, pero luego vi al cajero saliendo del baño, impresionado por ver a alguien ahí a estas horas y con esta neblina. Tranquilamente comencé a buscar lo que necesitaba, paseándome por los pasillos sin ningún tipo de prisa, sabiendo que al menos había alguien con quien contar en caso de que lo necesitara. En eso mi tranquilidad se ve interrumpida cuando, por pura casualidad, volteo hacia la ventana y veo lo que parece ser algo parado afuera de la tienda. Aún siendo de noche y habiendo niebla, podía ver que esa cosa me estaba viendo fijamente, ya que su ojo, pues solo distinguía uno, brillaba de manera exagerada. No podía asegurar que fuera una persona, ya que tenía la cabeza deformada y algo le parecía colgar de la cara, además de que una pierna se le veía ligeramente doblada, como si estuviera rota. Nuevamente no sabía qué hacer en ese momento, ya que no quería perder de vista al hombre extraño ni llamar la atención del cajero, quien rápidamente notó mi extraño comportamiento. Pasaron unos segundos antes de que el hombre se armara de valor para preguntarme si me pasaba algo, esto debido a la vergüenza de hallarse en esa situación tan extraña, supongo. Yo, con voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajero sin quitarle la mirada de encima al tipo, aunque fuera con el rabillo del ojo, y arriesgándome a quedar como un completo lunático, le pregunté si él podía ver a alguien afuera a escasos metros de la tienda. El cajero, tal y como lo supuse, se mostró completamente extrañado ante mi pregunta y, mirando hacia afuera en busca de algo o alguien, me respondió que no veía a nadie aparte de mí. Ahora la situación me parecía absurda, ya que no estaba ebrio ni mucho menos drogado. Pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no padecía de ningún trastorno ni enfermedad mental, ni cualquier cosa que me hiciera alucinar de esa manera. Tal vez alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acosador que, sin duda, sabía que yo estaba consciente de su presencia, cosa que, por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así sabía, muy en el fondo, que en todas las posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque siniestro. Cuando me di cuenta de que había desviado mi atención de la extraña criatura, al hundirme en mis pensamientos ya era demasiado tarde, pues al voltear al lugar donde la había visto parada, sentí como un escalofrío terrible me recorrió la espalda, además de un vacío intenso en el estómago. La criatura había desaparecido sin que yo la haya visto moverse o esconderse. Nada faltó para que me diera un ataque de pánico, de no ser porque tenía que controlarme al estar solo en la tienda con una persona que, podía verlo, me miraba con creciente preocupación, esto debido a mis expresiones de terror. Pensé en llamar a la policía, pero temía que, al no hallar nada sospechoso me darán por loco, además de que iban a tardar mucho debido a la zona en la que me encontraba, así que rápidamente descarté esta opción.
Entonces decidí mejor simplemente tranquilizarme, comprar lo que necesitara y largarme lo más rápido posible de ahí. Ya en la caja, listo para pagar, intento disimular lo más posible mis nervios por salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando ahí afuera. Pero, para mi mala suerte, la computadora, o lo que fuera esa cosa, en la que el hombre registraba la compra dejó de funcionar, de un momento a otro comenzó a fallar hasta apagarse por completo. Intentó pasarme a la otra, y última, caja, pero apenas intentó pasar el primer producto cuando la pantalla del monitor se tornó completamente azul, para después apagarse, no sin antes lanzar unos pitidos extraños. El extrañado cajero intentó de todo, pero no pudo hacer funcionar a esas malditas cosas, por lo que me dijo que iría a revisar algo a la bodega, lo que significaría que me iba a dejar solo, esperando en la caja mientras iba a tratar de arreglar el problema. Dicho esto, me dejó y se fue sin decir nada más. De nuevo me sentía aterrado en pensar que esa criatura podía volver en cualquier momento ahora que estaba solo, es como si con sus poderes hiciera que esas cosas fallaran para quedarme solo y así poder atacarme más a gusto. Estaba paralizado, viendo fijamente la ventana pidiendo a Dios que nada se asomara por la ventana, pero de nada funcionó. Estaba tan concentrado viendo a la ventana que di un salto cuando escuché que algo en los estantes cayó sin razón aparente. Inmediatamente me volteé para ver lo que se había caído, pero no vi nada en el suelo, acto seguido volteé a la ventana y ahí estaba, solo que más cerca. Me congelé, no podía ni siquiera gritar, sentía como mis piernas se debilitaban cada vez más del terror. Aún así no podía ver el rostro de este ser extraño que, sin duda, no era una persona. Fijándome mejor vi que tenía una sudadera con el gorro puesto, lo que me dificultaba más el tratar de identificar a esa cosa. En ese momento simplemente cerré los ojos y comencé a repetirme: esto no es real, no puede serlo una y otra vez, pues no se me ocurría nada mejor. Lamentablemente cometí un grave error al hacer esto, ya que al volver a voltear a la ventana el tipo estaba ahora tras la puerta. El corazón me dio un vuelco enorme y caí al suelo. Mis piernas no respondían, por lo que no podía pararme, así que como pude me arrastré por el suelo hacia la caja para buscar un arma con que defenderme. No me salía la voz, por lo que pedir ayuda era inútil. Afortunadamente encontré un martillo, pero al intentar agarrarlo tiré un estante pequeño de dulces que se hallaba sobre el mostrador, pues la mano me temblaba y no podía agarrar bien las cosas. Arrinconado y escondido en una esquina, oí como si se abriera la puerta de la entrada, pero no alcanzaba a ver nada, por lo que me preparé para lo peor. Con el arma en mis manos pensaba que esa cosa me estaba buscando, pues oía pisadas del otro lado del mostrador que, lentamente se dirigían hacia mí. Afortunadamente el estante que tiré hizo suficiente ruido como para alertar al cajero, que rápidamente acudió al lugar para ver qué pasaba. Yo, agarrando fuerzas de donde fuera, salí corriendo de la tienda, con el martillo, y rápidamente metí la llave a mi carro para abrir las puertas lo más rápido posible, pero esta se atoró, por lo que en un intento desesperado por entrar en el carro rompí la ventana de la puerta con el martillo y me corté la mano. Encendí el carro y pisé el acelerador. No dejaba de pensar en no voltear atrás por ninguna razón y concentrarme en llegar a la civilización lo más pronto posible. Estaba tan asustado que no me explico cómo es que pude lograr conducir ahora que lo recuerdo. Es en ese momento que delante de mí veo al mismo hombre que había visto en la tienda. Tenía la cabeza desfigurada y lo que le colgaba de la cara era su ojo salido. Gracias a la neblina no tuve tiempo de verlo desde antes y alcanzar a frenar, por lo que lo esquivé y me estrellé con un árbol. Pasaron los minutos y comencé a recuperar conciencia de lo que había pasado. Estaba herido, tenía cortadas por todas partes, pero podía salir de ahí y gatear para pedir ayuda, pues no estaba tan grave, por lo que traté de salir del carro y, una vez afuera, llamar a emergencias, pero mi celular estaba destrozado. Así que no me quedó de otra más que tratar de gatear hasta encontrar ayuda. De pronto el carro estalló en llamas. Afortunadamente estaba lo suficientemente alejado, por lo que no me pasó nada, de no ser porque la criatura salió del fuego dentro del carro y me comenzó a arrastrar hacia las llamas. Finalmente, justo cuando estaba a punto de ser devorado por el fuego, despierto en una ambulancia rumbo al hospital del pueblo. A la mañana siguiente, estaba casi recuperado. El doctor me dijo que el cajero que estaba en la tienda llamó al 911 cuando oyó el choque del carro, pues solo recorrí 100 metros antes de estrellarme, y que cuando me encontró estaba inconsciente. Rápidamente me sacó del auto, pues temía que se fuera a incendiar.
También mencionó que es muy peligroso conducir con niebla y en la noche, ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio chocó, al desviarse de la carretera, con un árbol y murió de camino al hospital. Fue una experiencia horrible, ya que se le había salido un ojo y su cabeza se había desfigurado por el golpe. Lo entendí todo, pues resulta que lo que había orinado la noche anterior no era una piedra, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a este hombre, cuyo espíritu se enojó por eso. Una semana después de aquel incidente, decidí ir a la estación de gas a agradecerle personalmente a la persona que salvó mi vida, además de disculparme por la actitud tan extraña que tuve esa noche. No le quise contar lo del hombre. No creo que esté de más el decir que al pasar por el memorial, lo vi parado detrás del árbol que, supongo, le causó la muerte, y sí, estaba viéndome. Bueno, habitantes de la oscuridad, esto es todo por ahora. Pues les quiero recordar que el plan de subir a 500 suscriptores subiré mi primer corte de terror llamado El Otro. Si logramos llegar a los 1000 suscriptores antes del 25 de diciembre, subiré los 2 cortos que tenía planeado para este año. Solo les pido su colaboración para que podamos llegar por lo menos al primer corto. Muchas gracias.